Ya, entonces vamos a ver el tema de la semana 6, que es el tema de ética. Bueno, y la parte que son de problemas o dilemas éticos. Dilemas éticos. La ética, bueno, es una parte de la filosofía que, por un lado, guarda relación con el tema de axiología, ¿no? Ya en la clase pasada se comentó que la axiología es una base teórica, es parte del marco teórico de la ética. Así lo consideran, bueno, una parte de las corrientes en filosofía, ¿no? Sobre todo lo que se viene a llamar filosofía analítica, y toda la línea del pensamiento anglosajón, toda la línea del pensamiento anglosajón, por ahí de la parte continental el materialismo, ¿no? Que no consideran un tanto o no consideran importante o relevante estudiar los valores como entidades, ¿no? Ya, la ética, bueno, primero vamos a hablar de la etología, vamos a pasar a la primera parte. Ethos, bueno, la palabra ética proviene de ethos, que se traduce como costumbre o hábito, ¿no? O hábito, ya, o hábito. Bueno, es una palabra griega, tiene un equivalente latino que es moris, ¿no? De donde viene moral, ¿ya? De donde viene la palabra moral. Igual, significa costumbre, significa hábito, ¿no? Igual. Ahora, ethos, en general, tiene el significado de, bueno, uno de los significados generales de conducta. Cuando se refiere a palabras como etología, etológico, ¿no? Se alude a la conducta de los seres vivos en general, ¿no? De los seres vivos, de los animales, desde los insectos hasta los animales vertebrados superiores. Estudiar la conducta de los animales, ¿no? Que es una rama, bueno, de la biología más ampliamente difundida en Europa. Bueno, en América también hay, sobre todo estudio de conducta de primates, O sea, no, en el fondo no hay un propósito práctico como si lo haría, ¿no? Lo habría, como si lo tiene, por ejemplo, lo relacionado con la medicina o con las ingenierías, ¿no? Pero bueno, hay eso, ¿no? Ahora, ethos en el contexto de la palabra ética significa conducta moral, ¿no? O conducta humana, es lo mismo. Solamente la conducta humana gira en torno a lo que es bueno, que lo que es correcto, ¿no? Lo que es incorrecto, lo que es malo, etcétera. Por eso se dice conducta humana, bueno, conducta moral, pues, conducta moral. El concepto no cabe cuando se habla de otros seres vivos. No cabe hablar ahí de conducta moral. Aunque en algunos animales superiores, sí, al parecer han desarrollado algunos conceptos, ¿no? Pero eso ya es otro tema, ya. En caso de los delfines, los primates me refiero, ¿no? Sí disciernen entre algunas cosas que son adecuadas o inadecuadas, pero bueno. Ya, entonces la ética es una parte de la filosofía, ¿no? Estudia la conducta moral. Y la conducta moral es lo que gira en torno a la idea de bueno, malo, correcto, incorrecto. Ya, eso en sentido general. Ahora, a partir del asunto de la conducta moral, eh, surgen dos problemas básicos, ¿no? Bueno, hay dos problemas básicos. Primero están esos dos problemas y después están todos los demás problemas. El primer problema básico es el problema de la libertad, ¿no? El problema de la libertad. Ya ahí no ha aparecido, ¿no? No ha aparecido. El tema de la libertad. Em, el tema de la libertad también va a ser bastante recurrente en todas las corrientes. ¿Ya? De alguna manera se habla de la libertad. De la libertad. Los cínicos hablan de la libertad, por ejemplo, entre los moralistas socráticos menores. La pérdida de la autonomía de la polis, la pérdida de la autarquía, suponía la pérdida de la libertad, ¿no? Ya que estaban bajo la opresión macedonia, ¿no? Ahí se habla de libertad, por ejemplo. Em,
Más adelante, bueno, en las sociedades modernas, sobre todo en las sociedades modernas, aparece el tema de la libertad como un concepto muy recurrente, ¿ya? Muy recurrente, ¿no? Se habla de que en algunas sociedades hay más libertad que en otras, y eso se refleja en sus leyes, ¿no? En sus normas jurídicas. Ahí se ve si tienen más o menos libertad. ¿Ya? ¿No? Bueno, vamos a volver a ese punto cuando se hable sobre la sociedad inmoral. El otro problema fundamental es el fundamento de la ética, ¿no? El fundamento de la ética es la idea del bien, la idea del bien, ¿no? La idea del bien. Sócrates es el padre del pensamiento moral, es bueno, el primero que empieza a teorizar el asunto del bien. Esto no quiere decir que antes no haya habido alguna idea acerca del bien. Entre los griegos, ¿no? Existía lo que se llamaba, por ejemplo, hamartía, ¿no? Lo que es el sentimiento de culpa. Claro, uno tiene sentimiento de culpa cuando ve que ha actuado incorrectamente, por ejemplo, ¿no? ¿No? Cuando ha actuado incorrectamente, siente algo de culpa, lo que llaman hamartía, ¿no? Entonces, sí hay una noción de lo que es el bien, ¿no? Pero el primero que va a teorizar el asunto y en torno al concepto de virtud es Sócrates, ¿no? Ahí vamos a hablar de Sócrates también más adelante, ¿no? De nuevo, ¿no? Porque siempre aparece. ¿Ya? Sócrates es el primero que teoriza el asunto, por eso se le llama el padre del pensamiento moral, pues, el padre del pensamiento. Esos son los dos problemas fundamentales. Luego están los otros problemas, ¿no? El problema de la felicidad, ¿no? Para Sócrates, el hombre que conoce el bien es feliz. Entre los socráticos menores, los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los escépticos, ¿no? Ellos buscan todos la felicidad individual. El hombre virtuoso busca la felicidad individual, ¿no? Se habla del hombre virtuoso a partir de Sócrates, del hombre sabio, del hombre que actúa conforme a la razón, que también es una característica de todos los moralistas menores, ¿no? La razón, la búsqueda de la felicidad individual. En lo que van a diferir los moralistas ¿no? Estos moralistas de pequeñas corrientes que aparecen, o corrientes a la sombra de Sócrates, es en el concepto del bien. Ahí se va a comentar un poco más adelante. Un paréntesis se va a hacer cuando se hable del tema del bien, corrientes éticas, un poquito más adelante. Ya, entonces, esos son los dos problemas básicos, la libertad y el fundamento de la moral, ¿no? La idea del bien. Eh, para cada corriente es algo distinto, como se va a ver, ¿no? Otros problemas, bueno, ahí está la norma moral, ¿no? Las normas que establece la sociedad, algunas de manera oral, otras ya de manera jurídica, ¿no? A través del Estado, las leyes, ¿no? Estas normas en general te dicen cómo debes comportarte en la sociedad, ¿no? En la sociedad. Está la persona moral, ¿no? La persona que distingue el bien y el mal en principio, la persona que distingue qué cosa es correcto, qué cosa es incorrecto. Y los dilemas éticos, ¿no? Que son problemas morales, problemas morales. Son los problemas morales. Ya vamos a pasar a lo siguiente. Diferencia entre ética y moral. Entre ética y moral. En sentido estricto, en sentido estricto, ética y moral se pueden usar como sinónimos, ¿no? Cuando yo digo Sócrates es el padre del pensamiento ético, es lo mismo que Sócrates es el padre del pensamiento moral. Claro, en ese tipo de contextos se puede usar como sinónimo ética y moral. Ahora, pero en otros contextos, siendo más restrictivos con los términos, tienen un matiz distinto, un significado un tanto distinto, ética y moral, ¿no? La ética se refiere
a la conducta teórica, ¿no? ¿Cómo se da la persona, cómo actúa la persona de manera ideal? Ahora, esa conducta ideal, ¿no? Alude a la conducta ideal o teórica, en sí la palabra ética, solamente está en los libros, ¿no? En los libros está la persona honesta actúa de esta manera y de esta otra, dice. La persona buena actúa de esta manera y de esta otra. Ya, eso está en los textos, ¿no? En los textos está la conducta ideal, la conducta teórica. Cómo es la persona buena, cómo actúa la persona virtuosa, ¿no? La persona que es honesta, correcta. Eso está en los libros, ¿no? En los textos está. Sea un texto de educación, sea un texto tipo ensayo, ¿no? O sea un texto así como este de aquí, ¿no? Que es este de filosofía. Ahí se habla de la conducta ideal de la persona. Ya, se habla de la conducta ideal de la persona, pues. En, o a eso alude en todo caso la palabra ética, a la conducta ideal de la persona, ¿no? La persona virtuosa. ¿Cómo es en teoría? ¿No? En teoría. En cambio, el término moral tiene un sentido práctico. Entonces, si ética tiene un sentido teórico, la palabra moral tiene un sentido práctico o concreto, ¿no? O real. Esto es que el término alude a la conducta concreta de las personas. ¿Cómo se da la conducta en concreto? ¿No? Entonces, nosotros así hablamos de la moral en la sociedad europea es muy liberal en muchos aspectos, ¿no? Eh, que va desde, no sé, desde lo médico, ¿no? Son más permisivos con temas como la eutanasia o el aborto, por ejemplo, ¿no? En su vida en sociedad misma, ¿no? Ahí se permiten, pues, ¿no? Tienen sus playas muy liberales ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y dentro de Europa mismo hay países que son más liberales que otros, pues. Todavía hay fuerte sector conservador en Portugal, España, en Francia, ¿no? Pero conforme se van alejando, en Italia, ¿no? Se van alejando poco más allá, más liberales. ¿Ya? Bueno. Y decimos también, las sociedades latinoamericanas en general son muy conservadoras. México es una sociedad que tiene una moral conservadora. Entonces, ahí hablamos de cómo nos comportamos en concreto, cómo se comportan las personas, cómo se comportan en concreto. Entonces, a eso alude la palabra moral, tiene un sentido práctico. Ahora, entonces, hablamos de la conducta de las personas en la sociedad, y en la sociedad están las normas, pues, ¿no? Las normas, ya las normas, tanto las normas que se vienen a llamar morales sociales como las normas jurídicas, las leyes, ¿no? Que eso lo vamos a ver, me parece, más adelante si hay otro cuadrito, si no por ahí lo voy a comentar, ¿no? Hay una distinción ahí también entre lo que es la norma simple, ¿no? La que da la sociedad y las normas jurídicas. Hay una distinción. Entonces, en la sociedad, el hombre se guía conforme a las normas que establece de una manera o de otra la sociedad, ¿no? Establece obligaciones, ¿no? Y estas obligaciones, curiosamente, son más rígidas en las sociedades que son más conservadoras. Bueno, nosotros, ¿no? Somos muy conservadores aquí. Pero más conservadores son algunas sociedades musulmanas, ¿no? Musulmanas, ¿no? Aquí todavía hay, ¿no? Lo que se llama, ¿no? Las playas, ¿no? En algunas sociedades ultraconservadoras, las mujeres andan totalmente cubiertas, ¿no? En las que son más liberales, ¿no? Dentro del Islam, bueno, usan la hijab, ¿no? La hijab le llaman, ¿qué? La hijab, que es cubrirse la cabeza. Ya, claro, incluso te dicen cómo te vas a vestir, ¿no? Es parte de la conducta en las sociedades. Entonces, hasta eso rige el Islam. ¿Ya? En unas hay más exigencias que en otras, ¿no? Naturalmente, si uno va al estado todavía hay, ¿no? Una parte controlada por el talibán ahí usan la burka, pues, se cubren totalmente, ¿ya? Se cubren totalmente, ¿no? Algo de eso, de esa renuncia a lo que es lo mundano en la mujer, también se ve, curiosamente, en alguna que otra
secta ultraconservadora judía, ¿no? Actualmente. La mujer también algo así parecido cubierta, ¿no? Ya, pero es una minoría es en ese caso. Entonces, tiene que ver con cómo se comporta la gente en la sociedad también. Entonces, ahí aparecen las normas ligadas al concepto de la moral, ¿no? De la moral. Eh, ya, me parece que no está. Ya, no está. Entonces, vamos a hablar aquí. Hay un punto que no está. Y me parece que en su separata, si no está, lo voy a comentar. Hay una diferencia entre lo que es la norma jurídica y la norma social o moral, ¿no? Ya que estamos hablando de moral para continuar ahí. La norma social, a veces lo llaman norma moral, es el mandato, pues, que existe de manera oral, ¿no? En la sociedad. En la sociedad de manera oral, por ejemplo, dice, hay que ayudar a los invidentes a cruzar la pista, ¿no? Entonces, bueno, la gente a veces ayuda, otras veces no. Otras veces no, ¿no? Una vez yo le ayudé a tomar taxi a un amigo, bueno, yo lo conocí al menos, ¿no? Pero esto va por el lado del taxista, ¿no? A veces algunos taxistas no tienen, ¿no? Un poco desgano, simplemente ahí lo vio y fue un arrancón. Bueno, el asunto es, bueno, la sociedad ve con buenos ojos, ¿no? Como norma, ¿no? Norma social, norma moral, que se ayude, pues, a la gente que lo necesite, pues. Ya lo ve, no hay una obligación ahí, pero la gente, ¿no? Lo hace. A veces no lo hace, ¿no? En este caso, cuando no se hace, em, hay un sentimiento de culpa, ¿no? Es una pena subjetiva, ¿no? Una sanción subjetiva, ¿no? La culpa, ¿no? Bueno, lo que los griegos llamaban hamartía, ¿no? El sentimiento de culpa ahí, ¿no? No hay una pena real, pues no hay cárcel por eso, ¿no? En este caso de las normas sociales o morales, no hay una pena subjetiva ahí, ¿no? Igual ahí la sociedad dice, debes, ¿no? Como norma moral, cuidar a tus papás en la vejez. Pero no hay una ley, pues, ¿no? No hay una ley, no hay una norma jurídica, ¿no? Porque algunos hijos no lo hacen, ¿no? No lo hacen, no solamente no lo hacen, ¿no? Lo que se ve aquí en Lima, que a veces hasta los botan de la casa, ¿no? Se le quitan la casa y, ¿no? Eso es lo que se ha visto, viendo los noticieros, ¿no? Ya, viendo los noticieros. Bueno, ahí están las normas sociales o morales. Em, y luego está lo otro, las normas jurídicas, ¿no? Las leyes, ¿ya? Las normas jurídicas o las leyes, lo que está en la Constitución, lo que está en Código Civil, ¿no? Claro, te dice no debes golpear a otra persona, no le debes robar a otra persona, no la debes asesinar, etcétera. Ya, ahí está eso, ¿no? Ahí está eso. ¿Ya? Y en este caso, cuando uno rompe esas normas jurídicas, en ese caso sí hay un castigo real, concreto. No como en el otro caso, no solamente por ahí la culpa o que alguien te dice es malo, ¿no? Es mala la persona. En este caso sí hay pena de cárcel o multa, ¿no? Dependiendo de la gravedad del hecho, ¿ya? En este caso, ¿no? Entonces, cuando uno rompe la norma jurídica, eh, hay pena concreta. Ahora, es que la norma jurídica proviene del Estado, proviene del Estado. El Estado impone las normas jurídicas, las leyes. En cambio, lo otro, ¿no? Las normas sociales, las normas morales en general, esas las impone la sociedad, la sociedad. Y naturalmente, la sociedad existe antes que el Estado político, ¿no? O sea, antes de que existiera, ¿no? Un Estado político en cualquier lugar, antes ha habido gente, ¿no? La gente se ha juntado y en algún momento ha dicho, vamos a hacer un Estado político. Por eso se dice que las normas sociales o morales ocurren antes que las normas jurídicas, o son anteriores. Ya hay esa distinción. Entonces, la sociedad está regida por normas morales o sociales y las normas jurídicas o las leyes, ¿no? Unas provienen de la sociedad eh, de manera oral, ¿no? Y las otras, ¿no? Las normas jurídicas, las leyes, están escritas, provienen del Estado político, ¿no? Del Estado político.
Ya, eso por ahí ha faltado, ¿no? Me parece que en la separata está. Pero hay esa distinción, ¿no? Entre norma social o moral y norma jurídica o legal, ¿no? O legal, ¿no? O legal. Persona moral. Bueno, el concepto de persona moral, cuando se habla de una persona moral, debe cumplir, es aquella persona que cumple tres requisitos. Tres requisitos. Empezando por el hecho de que solamente las personas morales tienen conciencia moral. ¿Ya? Conciencia moral. Em, entonces, una persona moral en principio tiene conciencia moral, tiene libertad moral y por lo tanto, sumando estos dos elementos, decimos que es responsable de sus actos, o sea, tiene responsabilidad moral, ¿no? Básicamente es una suma. Conciencia moral más libertad igual persona con responsabilidad, ¿no? Es una suerte de suma ahí. Ahora, ¿y cuándo decimos que una persona tiene conciencia moral? ¿No? Bueno, es cuando distingue bueno de malo, pues, ¿no? Cuando distingue bueno de malo, decimos que tiene conciencia moral, ¿ya? Conciencia moral. ¿Qué personas no distinguen lo bueno de lo malo? Los que tienen problemas mentales. En principio, los que tienen problemas mentales, em, bueno, ahí también hay una gran gama, ¿no? Que va desde ¿no? Desde el síndrome psicótico, que por ahí es lo más apacible, eh, hasta la esquizofrenia, ¿no? Ya la esquizofrenia, ¿no? Que pueden asesinar personas, ¿no? Claro, pero ahí, como ocurre, como debería ocurrir en un país del primer mundo, bueno, nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. Es responsabilidad del Estado ponerle un ambiente educado, pues, ¿no? Adecuado a ese tipo de personas, ¿no? De personas, ¿no? Pero nosotros estamos muy lejos todavía, ¿no? Incluso en los mismos procesos legales, no le corresponde un proceso legal a alguien con problemas mentales, con verdaderos problemas mentales, ¿no? Porque hay también algunos que usan, sobre todo la gente de dinero, ¿no? De dinero, ¿no? Que lo usan como un recurso, ¿no? Como un recurso para evitar la condena real, ¿no? La condena real, ya la condena real, ¿no? Bueno, algunos abogados, tienen esas mañas, pues, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Que bueno, pues, ¿no? Por ahí alguien de dinero que haya cometido ese delito, no vaya a una prisión que le corresponde, ¿no? Una de alta seguridad, ¿no? Pues ahí le ponen una de ríos primarios donde está la gente, bueno, que debe plata, que no ha pasado pensión, que ha evadido ¿no? Algún tipo de deuda, ¿no? O alguna estafa hecho, ¿no? Son delitos menores, le llaman, y por poco tiempo encima, ¿ya? Pero bueno, ya, eso puede pasar. Por lo general, bueno, los que tienen problemas mentales no distinguen bueno de malo, pues. Claro, el Estado si ve que alguien está, ¿no? Como se ve de vez en cuando, aunque con la pandemia han desaparecido un montón de enfermos mentales, muchos de los cuales eran más de síndrome psicótico, ¿no? Es lo común de estar callados, ¿no? Porque los que son esquizofrénicos, ¿no? En verdad agreden, ¿ya? Bueno, dependiendo de los grados también. ¿No? Por ahí en los noticieros, ¿no? Un maleante está rompiendo cosas, ¿no? En realidad es un problema de enfermedad mental, ¿no? Y claro, a veces la familia, bueno, normal no puede cuidar, pues. Primero porque es grande, segundo porque la familia por ahí tiene que sobrevivir, ¿no? ¿Quién lo va a cuidar ahí? ¿No? Entonces dice la familia es responsable. La familia no es responsable, es el Estado. Cuando aparece ese tipo de casos. Ya, lo normal es que lo llevaran pues al Arco Herrera, ¿no? Que es el único lugar, me parece que donde hay este internamiento, ¿no? Es un hospital enorme, es enorme. Al frente está el puericultorio, ¿no? Donde están los niños ahí, que no tienen papás, ¿no? Que tienen problemas, no sé cuál será la circunstancia ahí, ¿no? Es enorme, ¿no? Tiene un montón de pabellones, ¿no? Y era más grande antes eso del Arco Herrera, ¿no?
¿no? Que con la urbanización se ha reducido un poco, pero todavía sigue siendo grande. Ya, sigue siendo grande, ¿no? Aparte que problemas de ese tipo no son abundantes, pues, ¿no? Los problemas que sí abundan son los casos de depresión, ¿no? Pero esos casos se ven de tipo externado, pues, ¿no? Eso no requiere, hay casos que, ¿no? O por ahí que son algo agresivos, ¿no? Que se, que se soluciona simplemente dando una ley de alejamiento que le llaman, ¿no? Es muy agresivo con esta persona, entonces te alejas tantos kilómetros, si no, te encerramos, ¿no? Ya, con eso se evita, ¿no? Ya, bueno, Fujimori quería vender ese hospital, pues, ¿no? ¿No? Más plata para que haya, dice. Sí, más plata para qué, ¿no? Si igual no se hizo la gran cosa, ¿no? Al contrario, se requeriría todavía algo que sea, no sé, para provincia, no sé, un centro más, ¿no? Aunque no hay muchos casos así extremos, ¿no? Incluso hay hasta un pabellón que es policial ahí dentro yo me figuro que son los casos más graves, ¿ah? Por ahí que hayan matado a alguien, pues, ¿no? Les corresponde, pues, estar internados, medicados ahí, ¿ya? Que tampoco hay muchos médicos especializados en psiquiatría. Claro, los que normalmente se especializan en eso, los médicos cirujanos, son gente, por lo normal es acomodada, ¿no? De clase media para arriba, ¿no? Que no necesita tanto el dinero, ¿no? Es más, ahí sí verdaderamente querer conocer la mente de las personas. Ya, y hay pocos, ¿no? Pero sí, así como hay pocos, ¿no? Ahí están apoyando, pues, médicos, enfermeros, ¿no? Lo normal, ¿no? El único autorizado para dar la posología, los medicamentos, es el psiquiatra, el médico cirujano ahí, el especializado, el especialista, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es parte de la realidad. Hay otros centros psiquiátricos, pero son externados, ¿no? Por ejemplo, tiene uno, creo que la Universidad de San Martín, ¿no? Tiene su propio hospital, pero para externado nomás es, ¿no? Está al lado de un hospital que está cerca de la Uni, me parece. Ya. Bueno, mm, pero en sí, problemas mentales no tan graves, sí, eso sí hay abundante, ¿no? Como depresión, por ejemplo, ¿no? O los casos de agresión, ¿no? Antes incluso el caso de alcoholismo se trataba en el Arco Herrera cuando era más grande, ¿no? Ahí había internos por alcoholismo. Bueno, eso ya hace mucho, ¿no? Ahora ya no se considera que se requiera, pues, internado en eso. Martín Adán, que fue un escritor eh, barroco, ¿no? Muy importante, ¿no? Uno de los seis o de repente poquito más de escritores más importantes que han habido en el país, ¿no? Ricardo Palma, Eguren, Vallejo, Martín Adán, ¿no? En esa línea, ¿no? En esa línea. Él estuvo internado por alcoholismo. Claro, en gran parte de ahí la gente tiene que pagar, salvo la parte que es policial, ¿no? Eso sí lo asume el Estado. El Estado. Eh, no es tanto como si fuera un centro privado, ¿no? Pero sí hay que pagar algunas cosas porque, bueno, el presupuesto estatal ni siquiera para la universidad da, pues, ¿no? Da tanto, ¿no? ¿No? Igual ahí se tiene que generar ingresos, pues, ¿no? Para comprar, se gastan las sillas, ¿no? Ahora que, ¿no? Ahí se rompió la puerta hace unos meses cuando hubo, ¿no? La policía, ¿no? Y querían ingresar a San Marcos y ¡pum! Rompieron la puerta. Para todo eso son gastos. El Estado no paga todo. Ya, igual pasa con los hospitales, pues. Ya, entonces la gente que tiene problemas mentales no tiene conciencia moral. Entonces, tampoco es racional, pues, fastidiar a alguien que tiene problemas mentales. Pues. Hay gente que fastidia ahí, de repente el enfermo ahí, el que es tranquilo, ¿no? Te tira una cachetada, una piedra ahí. Ya, pero han desaparecido mucho con las pandemias. Ya, ellos se dice no tienen conciencia moral, ¿no? Claro, el concepto legal ahí es el de inimputabilidad, ¿no? Y en los países del primer mundo, automáticamente cuando evalúan simplemente lo internan, no lo pueden procesar. Así haya matado, pues sale,
¿no? No se le puede procesar, es lo racional. Aquí, en el Perú, sí, ¿no? Sí hay procedimiento, ¿no? Y se dan casos que ni siquiera habían tenido la culpa, porque algunos no suelen hablar, ¿no? Los que son psicóticos, no hablan. Ya le echaron la culpa, lo procesaron y después se dieron cuenta de que no, después de años ya le causaron más daño ahí. Ya, esa es la realidad, pues, ¿no? Pero bueno, em, ya, esa es la realidad. Bueno, uno, entonces no tienen conciencia moral los que tienen problemas mentales. También se dice, por ejemplo, no tienen conciencia moral los niños. Claro, ¿cuál es el argumento ahí? Porque hay una argumentación. Bueno, nosotros al menos estamos muy apegados al derecho romano, pues, ¿no? Entonces, en teoría, el niño no tiene una conciencia moral formada. La sociedad forma la conciencia, dice. Entonces, el responsable es la sociedad, el Estado, ¿no? El Estado es el responsable. Ya, si el niño hace mal, no lo podemos culpar, dice. Entonces, eh, por eso es que un tiempo teníamos bastantes sicarios hasta de 17 años, ¿no? Y de menos, 15, 16, 17, ¿no? Había uno que era célebre, ¿no? Que ya tenía varios años matando, con un montón de gente ha matado, ¿no? El famoso Gringallo, ¿no? Bueno, pues no, ni aun en ese caso, eh, ya que le correspondería pues una cadena perpetua en otro sistema jurídico como el americano o el inglés. Creo que en Argentina mismo, ¿no? Que los argentinos, bueno, es lo más parecido a la mentalidad europea, ¿no? Ya, no se le procesa como adulto, ¿no? Acá en la ley peruana, apegado al derecho romano, ¿no? A lo escrito, ¿ya? Ya, lo escrito dice, hasta antes de los 18 años es menor de edad. Por eso es que las penas eran muy suaves, pues. Por ahí le daban una pena de 2 años en un internamiento, así tipo Maranguita, ¿no? Donde están estos niños con problemas, ¿no? Que no tienen padres, ¿no? Están ahí, ¿no? 2 años, 3 años. De repente 2 años ahí, un año en un centro después de cumplir los 18, un centro de mínima seguridad, le llaman, ¿no? Donde están los presos por evasión tributaria, bueno, esas cosas menores. Y ya, pues, ¿no? Ha matado gente y 2, 3 años nomás libre. Ya, Gringacho había matado varias personas. Ya, y todavía que ni siquiera se podía publicar el rostro, ¿no? Pues la ley dice que no puedes publicar rostros de menores, dice, no ponían o sea, ni siquiera la gente se podía cuidar porque no sabía qué cara tenía, pues. Ya, ahí está, ¿no? Bueno, y de estos de centros ¿no? De rehabilitación de menores, ¿no? No tiene, son mínima seguridad. En muchos casos se evaden de ahí, pues, ¿no? Ya, de que no es una cárcel propiamente, pues, ¿no? Em, ya, entonces, para la ley peruana no tienen conciencia moral los niños, ¿no? Los niños. Para la ley americana, inglesa y aún para la argentina, que es lo más apegado al europeo, al anglosajón, se juzga la intención, pues, ¿no? Entonces, cuando alguien de menor de edad ha roto ¿no? Ha asesinado a alguien, se le procesa como adulto. Bueno, a veces los americanos también exageran aquello de la intención y la letra, ¿no? Una mezcla ahí, ¿no? Yo había visto un caso de una persona de Morena, ¿no? Una mujer, ¿no? Junto con su novio, robaban autos, ¿no? Citaban a alguien, le robaban autos, ¿no? En una por ahí el que tenía auto, ¿no? Valió al novio, la arrestaron a ella, y parece ser que no lo había tomado en serio, ¿no? Y el juez le dio cadena perpetua, pues, no exagera, ¿qué? Porque es de color. O porque se estaría riendo, ni aún así, no tiene mucho sentido. Ya después hubo una apelación, creo, redujeron a 20 años, pero con la posibilidad de que a partir de los 10 ya puede salir. Claro, también es un asunto de robo 10 años, claro, es lo más racional, ¿no? Que hubiera matado a una persona, pues, es un delito grave, sí, ¿no? Matar personas. Ya, entonces dicen, los niños tampoco tienen conciencia moral, no distinguen bueno ni malo. ¿Ya? Entonces ahí hay dos casos. Luego tenemos la libertad moral. El actuar libremente
también es algo propio de la persona moral. O sea, nadie te obliga a hacer nada. Nadie te obliga. Si te obligan a ti a hacer algo, entonces ahí ya no estás actuando libremente, ¿no? Como en las películas, secuestran a la familia, te obligan a robar un banco, o sacar dinero ahí, o hacer algo ahí. ¿Ya? Entonces, no estás actuando libremente, ¿no? En el derecho americano eso es un atenuante, ¿no? No te exime del todo, pero sí se toma en cuenta el contexto ahí, ¿no? De que te están obligando, te están obligando. Otro caso, los soldados, ¿no? Son los que menos libertad tienen, ¿no? En esto último de las protestas que hubo, ellos solamente acatan órdenes. Claro, no es como en otras épocas, ¿no? Que en la época romana desacatar una orden, bueno, es una condena a muerte, ¿no? Pero acá te obligan, ¿no? Ahí los responsables son los oficiales, hasta la última cadena, ¿no? Los encargados de cada rama ahí, los oficiales mayores, ¿no? Y de ahí, bueno, el presidente, ¿no? Dice, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ya que aquí en este caso sí, ¿no? Nosotros nos sometemos, ahí sí se someten al presidente, bueno, ahí está. Son los responsables, no el soldado, él no actúa con libertad ahí, no hay libertad ahí, simplemente acata órdenes. Pero ahí se da el asunto del poder político, ¿no? Para procesar a alguien como caso de presidente o alguna autoridad, bueno, como presidente o congresista incluso, ¿no? Tienen poder político, son inmunes, pues, ¿no? En caso de presidente hasta que acabe su mandato, pues, ¿no? Hasta que acabe el mandato, ¿no? Lo mismo pasa parecido con los congresistas, que cuando se ha encontrado pruebas, ¿no? Este caso, por ejemplo, los más conocidos, ¿no? El clan León, ¿no? Los León, que son del APRA, que ya están junto al fujimorismo, ¿no? A Luciano de León se le encontró pruebas, ¿no? De que había robado, ¿no? El APRA es muy común, ¿no? Pero no se le podía procesar a menos que ella misma levantara su inmunidad o el Congreso, ¿no? Finalmente, cuando se le procesó, nunca fue a la cárcel. Es que es así, pues, ¿no? Es así, ¿no? La ley no es igual para todos, pues. O el caso de, ¿no? El caso el corrupto, el juez Inostroza. Él actuó libremente ahí también, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? En este caso hay distinción entre... Ya, sí hay, eso vamos a hablar luego. A ver, vamos a volver acá. Ya, entonces, una persona tiene conciencia moral, distingue bueno de malo, una persona actúa libremente, o sea, tiene libertad moral. Sumamos las dos cosas y recién decimos, si tiene conciencia y libertad, entonces es una persona que puede asumir las consecuencias de lo que hace o no hace, ¿no? O sea, tiene responsabilidad moral. Es responsable de lo que ha hecho o no ha hecho. Es responsable de sus actos en principio, ¿no? La persona con responsabilidad moral. Entonces, la persona con responsabilidad moral, ¿quién es? Bueno, aquella que tiene conciencia y tiene libertad moral, pues. Ambas cosas, ¿ya? Ambas cosas, ¿no? Entonces, ese es responsable de sus actos. Ahora, este concepto de responsabilidad moral, de nuevo se va a ver en el siguiente punto, ahora que se hable de persona amoral y persona inmoral, ¿no? Inmoral. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, la persona moral simplemente no tiene responsabilidad moral. Es la que no tiene responsabilidad moral que hemos dicho, que no tiene conciencia ni libertad. Ya pusimos ahí el caso de los niños, los menores de edad, el caso de la gente con problemas mentales. Hay otros casos también que entran en la argumentación jurídica, ¿no? El caso de la mujer en los primeros días del embarazo, del parto, perdón, ¿no? A veces puede cometer algún acto grave, ¿no? Eh, bueno, hay eso en literatura médica, hasta donde tengo entendido, ¿no? Y lo segundo es lo que llaman estado crepuscular, ¿no? Como un argumento, ¿no? De momento tuvo una perturbación. Bueno, pasa con algunas personas ahí. Aunque en esos casos es más como una atenuante, ¿no? ¿No? Porque es algo que estaría mermando su conciencia, ¿no?
y no sería tan responsable de sus actos ahí. ¿Ya? Entonces, en esos casos, pero sobre todo en el caso de los niños, en el caso de la gente con, sobre todo con problemas mentales, bueno, entonces ahí decimos que es amoral, no es responsable, no es responsable. Ahora, en el lado opuesto está pues la persona inmoral, ¿no? La persona inmoral sabe qué cosa es bueno o malo, actúa libremente, ¿no? O sea, es responsable. Sin embargo, rompe las normas, ¿no? Las normas. Las normas establecidas. Ahora, dentro de las normas ya hemos dicho, ¿no? No sé si han puesto por acá el concepto. No, ya no lo han puesto. Dentro de las normas ya hemos dicho, hay que distinguir entre las normas sociales o morales y las jurídicas o las leyes. Bueno, en este caso la persona inmoral rompe cualquier norma, pues. Aunque eso de, claro, eso de inmoral es un caso en social, ¿no? Bueno, ahí han puesto, creo, me parece el caso de la infidelidad, ¿no? La infidelidad, bueno. Es si se quiere algo menor, algo muy social, ¿no? Es muy social, ¿no? La sociedad ve con malos ojos esto. Bueno, ahí no hay pena de cárcel, pues. No hay nada de ese asunto. Más bien nos vamos al otro asunto cuando se rompen las normas legales, las normas jurídicas. En ese caso, sí hay cárcel. En este caso, la persona inmoral, incluso para el otro, no estoy fidelidad, ni siquiera lo ve, pues, la gente como algo para llamar inmoral, pero bueno, lo han puesto ahí, ¿no? Claro, la sociedad ve con malos ojos eso, ¿no? La sociedad juzga ahí. En el otro caso, romper las normas legales. eh, bueno, ahí cuando aparecen las personas corruptas, pues, ¿no? Las personas corruptas, ¿no? Por ejemplo, cuando los funcionarios públicos se roban plata del Estado, que es una práctica muy común, ¿no? Es pareciera un deporte político, ya, ¿no? Entre los congresistas, bueno, de otra manera se disfraza, ¿no? Cuando hay obras públicas, favorecen a alguien y bueno, les dan ¿no? La empresa les da plata, pues. ¿Ya? Si no solamente es delito si se detecta, dicen. ¿Ya? Bueno, eso. Ahora, en otros casos el asunto es más directo, ¿no? Cuando hay una obra pública, ¿no? Sobre todo acá que se necesita un montón de dinero, el Estado pone muchas veces, ¿no? Para las carreteras, pero pasa que siempre va a haber algo tiene que pasar ahí, que no alcanza el dinero ahí, el presupuesto le llaman, ¿no? Bueno, no alcanza por muchos motivos, pues el más común es el que alguien se lleva parte del dinero, pues, ¿no? Yo tuve un amigo que ya fallecido hace casi 10 años, trabajó en un municipio acá en Huaral, fue, ya hace ya más de 10 años sería. Y le pedían falsear la cifra. Bueno, claro, cuando ven, un funcionario ve tanta plata ahí, ve para desviarla a una cuenta, pues. Bueno, esa es la práctica común, pues, ¿no? La práctica común. Ya, y no es de ahora, ¿no? No es de ahora, ¿no? Eso ya desde la época de los inicios de la vida republicana, ¿no? Por ejemplo, en la guerra contra Chile, bueno, políticos se robaron plata, pues, ¿no? Y eso lo señala Manuel González Prada en sus textos. Ya, entonces, esa persona que rompe las leyes, ¿no? Es ¿no? El que roba la plata al Estado, o el juez corrupto, ¿no? Ese que se está paseando en Europa del Este, ahí, ¿no? De la nómina del Fujimori, de fuerza número uno, ¿no? En ese caso, todavía es más vergonzoso porque cuando Inostroza ya había pruebas, ¿no? Grabaciones, todo. La policía no lo detuvo. En control migratorio, nadie lo detuvo, ¿no? Con que le retuvieran el pasaporte ya no podía viajar el señor. No pasó nada de eso. Y ahí miraban para otro lado. ¿Dónde estaba el superpolicía Harvey Colchado ahí? En cambio, cuando más que golpe lo que hizo Castillo es un chiste, sí, de repente por ahí, ¿no? Que lo sacaran del cargo, pero eso para cárcel, para rebelión, es gracioso, pues, ¿no? Porque
cuando lo arrestan, ¿no? Yo recuerdo que hasta, no sé, creo que tenía un fusil el policía ahí apuntando al carro, ¿no? ¿Qué necesidad hay de eso? O sea, en ese caso, ni la policía, bueno, que supuestamente lo cuidaba, ¿no? Con fusil, Castillo yo no tenía entendido que supiera manejar armas por ahí para que no, ¿no? Para que lo arresten así de esa manera, ¿no? Un arma de asalto todavía, ¿no? El Castillo apenas sabrá manejar Honda, pues, ¿no? Y bueno, pues ¿no? Ahí está, pasó lo que pasó, pues, ¿no? De repente sí su sanción, ¿no? Pero en el derecho romano también hay, ¿no? Dice, la sanción debe ser equivalente al delito, ¿no? Al delito. Y el delito tú lo mides por el daño, pues, claro. La persona que es asesina, sí, pues, ¿no? Dependiendo de la ley, 35 años a cadena perpetua ahí, ¿no? Ha causado daño ya. Pero lo otro, unas Fuerzas Armadas controladas por el legislativo, sin control de ni siquiera de la policía, de nadie, no podía causarle ningún daño al Estado, ¿no? Bueno, ya, ahí está, ¿no? Ya, un juez corrupto, ¿no? Un juez corrupto, alguien que le roba plata al Estado, ¿no? Entonces, esas tienen responsabilidad moral, pues son responsables de sus actos, pues, de las cosas que hacen, rompen las leyes, rompen las leyes. Eh, Hay un libro, bueno, que se llama Tras la virtud, ¿no? Tras la virtud. Claro, es como que en las sociedades pareciera que la virtud es algo que se estuviera alejando y uno estuviera persiguiéndola, y ¿no? Ya eso pasa con cada acto así inmoral, pues, como el ser corrupto, pues. ¿Ya? Y lo peor no es que haya corrupción, sino que la gente ve con buenos ojos eso. Lo ve como lo bueno, lo establecido, como lo parte de lo humano, ¿no? Y es por eso que siguen votando, ¿no? Por tal partido, ¿no? Que es el más corrupto, tiene más votos en Congreso. Ahí está, ¿no? Ya, vamos a ver entonces ahora, bueno, antes esto tenía el título de Breve Historia de la Ética. Principales teorías o corrientes morales, bueno, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Porque cuando uno ve la historia de la ética, ve corrientes éticas, teorías de la moral, teorías éticas. Ya, vamos a ver, ¿no? Yo voy a añadir, bueno, siempre añado más información. Ya, Sócrates. Bueno, ya hemos dicho que Sócrates es el padre del pensamiento moral. Ya había una noción de lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y entre los griegos había la sensación, la idea de la jamartía, ¿no? El sentimiento de culpa, que es distinto al sentimiento del peccatum, el pecado, ¿no? Que hubo ya, bueno, a partir del mundo judio-cristiano. Sócrates va a focalizar toda la temática en torno al concepto de virtud, el hombre virtuoso, el hombre sabio. Sabiduría y virtud es lo mismo. La virtud es la esencia del ser humano, ¿no? Arete antropine, esencia del ser humano. Eso era para Sócrates la virtud, la esencia del ser humano. Aquí aparece la figura del hombre sabio, el hombre virtuoso, que es lo que van a buscar imitar sobre todo las corrientes moralistas menores, ¿no? Las corrientes moralistas menores, hemos dicho los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los escépticos, ¿no? Los escépticos. Ahora, en el caso de Sócrates, el hombre virtuoso es el sabio. El bien para Sócrates, bueno, cuando se hable sobre historia de la ética, el primer punto que aparece por lo general es el bien, concepto del bien. Bueno, para Sócrates el bien era un conocimiento universal, un conocimiento verdadero, ¿no? En ese punto difiere de los sofistas, ¿no? Para los sofistas no había conocimiento universal, no había conocimiento verdadero, había conocimiento relativo. Para él sí, hay conocimiento universal verdadero, y el conocimiento del bien es uno de ellos. El hombre virtuoso, el hombre sabio, que conoce el bien, respeta las leyes, actúa con rectitud. Por el contrario, el malo es el ignorante, ¿no? Es el infeliz. Claro, aquí también aparece el concepto de felicidad, el concepto de felicidad. Sócrates habla de una felicidad en general que se deriva del hecho propio del conocimiento, en este caso de conocer el bien, de conocer el bien. Ahora, entonces, eh,
el hombre que conoce el bien es feliz, ¿no? También es feliz. Aparece el concepto de felicidad ahí. Felicidad. En la apología de Sócrates, que es ahí de donde, a donde se alude el cuadro de J. Louis David, ¿no? Es un cuadro famoso de J. Louis David, que fue el pintor de Napoleón. La muerte de Sócrates, ¿no? Sócrates rodeado de sus discípulos, ¿no? Bueno, entre sus discípulos más conocidos ahí estaba Platón, pues, Platón, ¿no? Platón, ¿no? El otro era vamos a buscar, no me acuerdo, no confundir con Genofonte, me parece, el historiador político y militar. Vamos a ver, para no equivocarme. También aparece representado ahí, ¿no? Geno- Sí, Genofontes, ya, Genofonte. Bueno, Genofonte también hasta donde recuerdo, también escribió algo sobre Sócrates. Y el militar consideró eso un acto injusto, ¿no? Se va de Atenas, el motivo por qué él se va de Atenas, y cuando hay guerra, bueno, entre las polis había siempre fricciones. Cuando hay guerra contra Atenas, él va a luchar en el futuro contra Atenas. Es una curiosidad de Genofonte. Ahora, en el libro La Apología de Sócrates, ¿no? En el que se basa el cuadro ahí de David, se muestra un Sócrates totalmente respetuoso para con las leyes. Claro, dice, yo enseño que la virtud es conocer el bien y por lo tanto respetar las leyes. No puedo evadirme de la justicia, dice, ¿eh? De la justicia, porque ya le habían ofrecido irse a lo que llaman el exilio, ¿no? Claro, bueno, Platón, por ejemplo, no estaba entre sus alumnos, tenía un montón de poder político, simplemente le habían ofrecido irse, ¿no? Irse al exilio y evitar la pena de muerte, ¿no? Que ya hemos dicho que esa pena de muerte fue más por el asunto de la impiedad, ¿no? Que era lo que sí se castigaba con la muerte, ¿no? Pero bueno, ya, hasta ese punto llegaban los detractores, pues, ¿no? Los opositores a Sócrates. Ya ese es el momento, ¿no? La muerte de Sócrates. Ya, él actúa con rectitud respetando las leyes. Ahora, entonces, a partir de ese momento, a partir de Sócrates, aparece la figura del hombre virtuoso, el hombre sabio, ¿no? Los cínicos, los estoicos, los epicúreos, ¿no? Etcétera, ellos también tienen su propia idea de lo que es el hombre virtuoso, el hombre sabio. Y también coinciden ¿en qué coinciden estas corrientes menores? Coinciden en dos cosas. Primero, que el hombre es un ser enteramente racional, ¿no? Por el asunto de la sabiduría. Y segundo, solo se puede buscar la felicidad individual. Bueno, ahí sí se habla de felicidad individual, porque las corrientes menores consideraban que no tenía mucho sentido hablar de felicidad de la polis, de toda la polis, debido a la invasión macedonia, es el siglo IV, ¿no? ¿No? La de la época de la invasión de Macedonia. La pérdida de la autarquía la van a resentir sobre todo los cínicos, ya los cínicos. ¿En qué cosa difieren? Difieren en el concepto del bien, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Para los cínicos, empezando por Antístenes, que se educó con Sócrates, ¿no? Fue discípulo de Sócrates, fue incluso contemporáneo de Sócrates, tenían casi la misma edad. Eh, para los cínicos, el bien, lo bueno estaba en la sencillez de la naturaleza. En la naturaleza, ¿cómo viven los animales? Bueno, en principio son totalmente libres. Es porque necesitan poco. Básicamente necesitan alimento y un lugar donde descansar. Con eso son totalmente libres. Por lo tanto, la no convención, el hecho de no haber leyes, ¿no? No acuerdos sociales, eso es lo bueno para los cínicos, ¿no? Bueno, algunos ponen simplemente la no convención social. El hombre virtuoso cínico, que es racional, que busca la felicidad individual, la ataraxia, ¿no? La calma, practica la idea del bien de la no convención, ¿no? La sencillez de la naturaleza. No hay convenciones, no hay leyes ahí, no hay normas, no hay nada. Uh, en el caso de los escépticos, ¿no? Los escépticos, skeptis es duda, skeptis es duda.
Los escépticos, ¿no? El sabio escéptico, conforme a la razón, renuncia al conocimiento, ¿no? Plantea la epogé. No se puede conocer, dice, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. La duda es lo bueno la duda que te lleva a renunciar al conocimiento. Eso es lo bueno para los escépticos, para los escépticos. En el otro caso están los estoicos. Estoa es puerta, ¿no? Ahí los estoicos se reunían en el pórtico de Atenas. Igual, ¿no? Conforme a la racionalidad, el ser humano acepta el destino, ¿no? Si hay un sismo, de repente si viene una guerra, bueno, si hay un sismo no se puede evitar la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué hace el sabio, el virtuoso? Conforme a la razón, se resigna, dice, ¿no? La resignación es el bien para los estoicos, ¿no? Para los estoicos. Para el estoicismo clásico, porque eso va a evolucionar hasta la época romana, es una de las corrientes la que más va a durar, y ahí ya se va a juntar un tanto con el pensamiento cristiano, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Bueno, y también están los epicúreos, ¿no? Que hemos dicho que para ellos el bien era el placer, ¿no? El placer era el bien, ¿no? Bueno, ya hablamos sobre ese punto, ya no vamos a tocar eso. Vamos a pasar a lo que sigue. Aristóteles. Antes de Aristóteles, también cabe hablar un poco de Platón, ¿no? ¿Qué cosa es el bien para Platón? Bueno, para Platón el bien es la idea suprema. En la teoría platónica hay dos mundos, ¿no? Este mundo, el mundo físico o aparente, y el mundo real o mundo de las ideas, ¿no? Las ideas son los seres reales. Y dentro de ese mundo, la idea que está más arriba de todas es la idea del bien, ¿no? Es la idea suprema. Ahora, como el bien en la teoría platónica, en el mundo de las ideas está arriba, se identifica con lo divino. Entonces, lo bueno, lo divino, lo armonioso, incluso lo bello, ¿no? También hay un asunto estético ahí a través de la armonía, bueno, es lo mismo para Platón. Lo otro, ¿no? En relación con el hombre, bueno, el hombre va a conocer el bien solamente cuando muera en la teoría platónica. Cuando muera, el alma humana va a ir al mundo de las ideas. O sea, el bien es una aspiración ultraterrena en la teoría platónica. Bueno, luego tenemos a Aristóteles. Bueno, para Aristóteles, ¿qué cosa es el bien? El bien es la eudemonía. Y se comentó también, ¿no? La eudemonía. La eudemonía es la meta suprema de la sociedad. O sea, toda sociedad aspira, tiene como meta suprema llegar a la felicidad. La eudemonía. Telos es fin, es propósito, ¿no? Es por eso que, ¿y cuál es el propósito de la sociedad? Bueno, alcanzar la felicidad, pues, ¿no? La polis tiene el propósito, la meta, el telos de alcanzar la felicidad. Telos, ética teleológica, o sea, ética que busca un propósito, en este caso la felicidad. La felicidad. Por lo general, Max Scheler, cuando habla de este tipo de planteamientos éticos, los llama éticas materiales, ¿no? Todas las éticas materiales buscan un propósito. La utilidad, ¿no? Que es lo, ¿no? Buscar el mayor beneficio en el utilitarismo. En el caso de Aristóteles, buscar la felicidad de la polis. Ahí está. Ese es el telos, la meta, el fin, el fin, ¿no? Por eso se le llama ética teleológica. La felicidad como meta. Y también ética eudemonista. Bueno, ya hemos dicho que eudemonía es felicidad, pues, porque lo que se busca, el fin, la meta suprema de la vida, ¿no? De la polis en conjunto es la felicidad o eudemonía, ¿no? Eudemonía. Ahora, para esa felicidad, ¿no? Suprema o superior, bueno, el hombre debe vivir contemplativamente, ¿no? O sea, conforme a la razón, ¿no? Cuando dice vida contemplativa, es la vida conforme a la razón, pues siempre recordando que Aristóteles, que señala que solamente existe mundo, también señala que nuestra esencia es la razón, la razón. La contemplación proviene de ella, del pensamiento. Ser contemplativo es lo mismo que decir ser pensativo, si se quiere, pues, o ser meditativo, que sería lo más exacto, ¿no? Lo exacto sería eso, ¿no? Ser meditativo, ¿no? Ya.
Ahora, ¿y cómo llego yo a la felicidad? ¿Cómo llegan los miembros de la polis a la felicidad? Bueno, ahí aparece el pensamiento, pues. Ahí aparece en la mente, en la dianoesis, ¿no? En la razón en movimiento, en acción, en la dianoesis aparece, ahí están las virtudes dianoéticas, ¿no? De la razón en acción o discursiva. ¿Ya? Naturalmente ahí está la sabiduría, por ejemplo, la inteligencia, pero sobre todo está la prudencia. Son las virtudes dianoéticas. Claro, él va a distinguir entre virtudes dianoéticas y las virtudes morales o éticas. Las virtudes dianoéticas naturalmente son superiores, pues, ¿no? En principio están asociadas a que estas, ¿no? Sabiduría, inteligencia y prudencia conducen al hombre a la vida contemplativa, a la felicidad, a la felicidad. Dentro de esa vida contemplativa, bueno, ¿qué cosa subyace ahí? Bueno, subyace la vida moral, pues. ¿Y qué cosa te encamina a la vida moral correcta? A eso te encamina, a la vida moral correcta, te encaminan las virtudes dianoéticas, en especial la prudencia, ¿no? Pero en realidad son todas, ¿no? Algunas resaltan más la prudencia. Entonces, la dianoesis, las virtudes dianoéticas te llevan a la felicidad, te llevan a la vida moral correcta, al punto medio, le llama Aristóteles, ¿no? La teoría del punto medio o justo medio. En el punto medio aparece la conducta moral correcta. ¿Y cómo llega el hombre ahí? Bueno, con las virtudes dianoéticas, especialmente con la prudencia, dice, ¿no? Vamos a ver los ejemplos que están aquí. Ya, las virtudes morales, ¿no? Ahí ha faltado virtud moral. Cuando se habla de virtud, virtud moral, ¿no? Porque ya hemos dicho que hay esa distinción entre, ¿no? Entre virtud moral correcta. Bueno, lo que está aquí son virtudes morales en realidad, ¿no? Sino que ya no lo ponen porque se sobreentiende supuestamente, ¿no? Son las virtudes morales o éticas. Ahora, lo ético, lo moral, lo social, incluso lo político para Aristóteles es lo mismo, ¿no? No hace esa distinción. Muchos no lo hacen, ¿no? Dicen, hablan de las virtudes éticas, las virtudes sociales en la sociedad, en la vida política, bueno, es lo mismo, dice. Pero bueno, ahí está. Virtudes éticas o morales, ahí están, ¿no? ¿Dónde aparecen? En el punto medio. Ahora, ¿por qué le llama punto medio? Eh, porque tiene dos extremos, pues, ¿no? Dos extremos, ¿no? Por ejemplo, si la virtud moral es la valentía, ¿cuál es el defecto? El contexto que sea el campo de guerra, ¿no? Ya, la cobardía, ¿no? El cobarde, bueno, no es la conducta ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobarde evita la guerra, dice. Ya, evita la guerra, no participa de ella. No lucha junto a su gente. ¿Y el exceso cuál es? Que tampoco es lo ideal, ¿no? El otro extremo, no está en el medio. Ser temerario. Claro, el temerario es arrojadizo y lo matan rápido ahí. No logra gran cosa. Cuando debería pelear con inteligencia, ¿no? Con sabiduría, pero sobre todo con prudencia debe actuar en el campo de batalla. Claro, el prudente va a luchar, sí, pero se va a cuidar, pues, ¿no? Se va a cuidar, ¿no? En eso consiste la valentía. El valiente, naturalmente, no es cobarde ni tampoco es temerario. Actúa con sabiduría, en la guerra actúa con sabiduría, con inteligencia, pero sobre todo con prudencia, ¿no? Evitando la muerte. Ya, esa es la virtud moral, la virtud moral, la virtud moral. De repente la persona valiente siente temor, siente miedo, pero se cuida, pues, ¿no? Se cuida, ya, se cuida. Gracias a que es prudente, ¿no? A que es prudente. Ahora, en el caso del asunto de una fiesta, el contexto, ¿no? En el caso de la bebida, ya. Como las que se relataban, pues, en este libro del Nuevo Testamento, en los Hechos, hacían fiestas, ¿no? Y habían los extremos, ¿no? Había la persona, bueno, que no tomaba nada, ¿no?
ya que no tomaba nada, lo que vendría a ser la represión, ¿no? No bebo nada. Y estaba el otro extremo, el que ya pues no exageraba con la bebida y por ahí se peleaba con los otros, ¿no? El desenfreno. ¿Cuál es lo ideal? Está en el punto medio, ¿no? La moderación, en este caso, bueno, o templanza, ¿no? Es decir, el ser moderado a la hora de tomar algo. Esa es la virtud ahí, cómo te debes comportar en la reunión. Moderación o templanza. ¿No? Entonces, en el punto medio aparece la conducta moral correcta. ¿Y cómo has llegado tú al punto medio? Guiado por las virtudes dianoéticas. Las virtudes dianoéticas. Entonces, las virtudes dianoéticas te conducen a la felicidad, a la vida contemplativa, a la conducta moral correcta, a la conducta virtuosa moral. Ahí te conoce. Ya, esa es la famosa teoría aristotélica, ¿no? Siempre distinguiendo entre virtudes dianoéticas y las virtudes morales, pues, ¿no? Morales. Ya, vamos a pasar al siguiente punto. Ya, San Agustín. San Agustín. San Agustín, ¿no? Como se comentó en su momento, es el mayor padre de la iglesia, o el más importante, es la cima del pensamiento patrístico, la cima del pensamiento teológico. Él va a personificar a Dios, ¿no? Claro, ya no es como el caso de los griegos que hablan de la divinidad, es la armonía, lo bello, ¿no? Lo bueno. Para el cristianismo en general, para el judio-cristianismo, Dios es una persona, es algo personificado, no es algo abstracto, como para las posiciones así tipo Platón, tipo panteísmo, ¿no? En general, ¿no? Dios es todo, toda la armonía del universo. Ya, entonces en este caso para él es el bien supremo es Dios, pero esa idea aparece, ¿no? Claro, los padres de la iglesia van a validar bastante el pensamiento platónico, ¿no? En el caso de San Agustín no es la excepción, ¿no? Pero esa idea de que Dios es lo bueno, bueno, aparece de nuevo aquí, ¿no? Dios como el bien supremo. Ese es el concepto del bien en el caso de San Agustín. Dios es el bien supremo. Bueno, aquí Dios aparece como una meta, ¿no? Como una meta, una aspiración, ¿no? A donde debe llegar todo ser humano. Una meta, ¿no? Y naturalmente es una ética material, como lo llamaría Scheller. Claro, hay un propósito en el fondo, ¿no? Uno debe aproximarse a Dios, ese es el supremo bien, ¿no? Todos los bienes provienen de Él, dice. Todo lo bueno se refiere, todo lo bueno. Ahora, pero ahí aparece la teoría antropológica de San Agustín que se llama el libre albedrío, ¿no? Que tiene que ver con un problema fundamental de la ética, ¿no? ¿En qué consiste el libre albedrío? Algunos lo llaman, bueno, Schopenhauer lo llama libertad de voluntad. El concepto de voluntad aparece en Kant recién. Y a partir de eso, bueno, Schopenhauer habla de la libertad de la voluntad, ¿no? Bueno, el libre albedrío consiste en que cada hombre es libre de actuar, de hacer el bien o el mal, ¿no? De hacer el bien o el mal. Es libre, tiene libre, ¿no? ¿No? Dios le ha dado eso, esa libertad de hacer el bien o hacer el mal, de encaminarse al bien o de encaminarse al mal. ¿Ya? Es libre. Naturalmente, si se encamina hacia el bien o por el camino del bien, el hombre está buscando, bueno, está aproximando a Dios, pues, ¿no? Se aproxima a Dios. En cambio, si actúa mal, se aleja de Dios. Ahora, una de las consecuencias de esta teoría es que, bueno, para San Agustín, todo el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, dice, proviene del hombre. El hombre es el que hace las guerras, el hombre es el que contamina su medio, ¿no? Que es lo malo. El hombre es el que quiere destruir el planeta con estos elementos nucleares, ¿no? Es el hombre. De él proviene todo el mal. No es Dios el que lo hace. El hombre es el que hace. Elige entre el bien y el mal. Ya, posee libertad, por lo tanto es responsable de todo lo que hace, pues. Todo lo que hace. Bueno, en eso consiste la teoría del libre albedrío. Es la interpretación de San Agustín, en todo caso, sobre el asunto de la libertad, de la libertad, de la libertad. Naturalmente, Dios, como bien supremo, también es la felicidad de la humanidad, ¿no?
Aparece ahí también el asunto de la felicidad, naturalmente. De ahí vamos a pasar al mundo, del mundo medieval al mundo moderno contemporáneo. Empezando por Kant, por Kant. Ahora, claro, el bien es la buena voluntad, pero ese no es el esquema exacto, ¿no? Te- Vamos a visualizar ahí, así mentalmente nomás. En principio, en el modelo kantiano no aparece el concepto del bien. El concepto del bien aparece en un segundo momento recién. En el caso de Kant dice, en el primer momento, en primer lugar, lo que está es la razón humana, ¿no? La razón humana es lo que está en un primer lugar ahí. No está el concepto del bien, ¿no? ¿Y qué cosa hay en la razón humana? Bueno, hay elementos formales, ¿no? Que habíamos visto por ahí las categorías. Otro elemento formal es o condición formal lo llaman propiamente, es el imperativo categórico. Es la forma que te ordena la razón de actuar. La razón siempre te está diciendo en un primer momento, haz lo correcto, haz lo correcto. Claro, pero ese haz lo correcto es algo, un imperativo categórico es algo abstracto, ¿no? No tiene contexto. Claro, el contexto es cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un asalto, ¿no? Ese es el contexto. Pero aquí no, pues en la razón no hay contexto, ¿no? La razón simplemente dice, haz lo correcto, haz lo correcto. Pero el hombre no es pura razón, actúa en el mundo, ¿no? Y en el mundo aparece el contexto, ¿no? De repente el hombre provoca un accidente o ve un accidente en todo caso, ¿no? Ese es el contexto, un accidente de tránsito, una persona atropellada. Claro, en ese segundo momento ya se asocia, aparece el sentido del, lo que se llama el deber, la voluntad, ¿no? De la persona, de la persona. Ya es el segundo momento, ¿no? En el contexto recién aparece este elemento que es el deber o la voluntad. Claro, provoco el accidente o veo un accidente, ¿no? Entonces dice, si ayudo o no ayudo, si ayudo o no ayudo, dice, en ese contexto, ¿no? O sea, la razón te dice, haz lo correcto. Si ayudo o no ayudo. ¿Qué cosa es lo correcto ahí? Eh, bueno, ahí aparece el tema de la voluntad, como hemos dicho. El que ayuda tiene voluntad o tiene sentido del deber. Y el que no ayuda, simplemente hay una omisión ahí, no tiene sentido del deber, no tiene voluntad. Ahora, ahí aparece en la voluntad, ¿no? Sí tiene voluntad, aparece la persona buena, pues. Para Kant, la persona con voluntad es la persona buena. La persona que tuvo la voluntad en ese contexto de ayudar, fuera que provocara el accidente o que no lo hiciera, tiene voluntad, tiene sentido del deber, es la persona buena. Entonces, el bien para Kant simplemente es la buena voluntad de la gente. Por eso es que la ética de Kant también se le llama ética de la voluntad o del sentido del deber, ¿no? Del deber, ¿no? Del deber. Em, Ahora bien, en este caso, uno actúa conforme al deber y conforme a lo que dicta la razón en principio, ¿no? Sin esperar nada a cambio, pues, porque si uno espera algo a cambio, ahí aparece la otra figura del imperativo, que es el imperativo hipotético, ¿no? Bueno, ahí está, lo vamos a comentar luego, ¿no? En el imperativo hipotético sí, pues, ¿no? Ahí sí hay premios y hay castigos, ¿no? Hay castigos. Entonces, eso supone, ¿no? Eso es lo que cuestiona Kant, ¿ya? Lo que está cuestionando, ¿no? Ahí. Ahora, la ética kantiana también aspiraba a ser una moral que dependa solamente del sujeto o a partir del propio sujeto, ¿no? De la razón, aparte de su sentido del deber en segundo momento. Una moral autónoma a partir del, ¿no? Del deber. Y también que valiera para cualquier contexto, ¿no? O sea, era una ética también universal. Por eso es que la ética de Kant tiene varios nombres, ¿no? Le llaman ética formal porque el imperativo categórico es una condición formal lo llaman.
Eh, por el sentido del deber o la voluntad, bueno, es una ética del deber también. Una ética autónoma, hasta ética universal, lo llaman a lo de. Ahora, entonces, hay una distinción entre imperativo categórico y el hipotético. Bueno, en el categórico simplemente, en el imperativo categórico no hay premios, no hay castigos, pues solamente está la razón que te dice haz lo correcto y en segundo momento está el sentido del deber, la voluntad, si buena o mala. Simplemente ahí eso es. En cambio, en el hipotético no, dice, te dicen Juanito, si quieres un chocolate, haz tu tarea rápido. O Juan, si no quieres un castigo, limpia tu habitación. Ese es hipotético, ¿no? Ahí hay premios y castigos. En el categórico no. Solamente hay el sentido del deber en segundo momento y en primero la razón dictándote el imperativo de hacer lo correcto. Ahora, hay hasta dos formas del imperativo categórico, ¿no? La primera implica a cómo deben actuar todos los seres humanos conforme al sentido del deber. Claro, yo ayudo a la otra persona porque sé que si a mí me atropellaran, conforme al sentido del deber, también me deberían ayudar a mí, ¿no? Me deberían auxiliar. Ya, esa es la primera forma, ¿no? Yo pienso así, ¿no? Yo actúo así porque los demás actuarían así. Claro. Y la segunda forma es considerando el valor de la dignidad, el valor de la dignidad, el valor de la dignidad. Entonces, para Kant el valor de la dignidad era un valor muy relevante. La dignidad es el respeto al otro, el no utilizar a las otras personas. Eso es la dignidad. Toda persona es digna, no se debe explotar, no se debe abusar de la otra persona, no se le debe utilizar, dice. Eso es tratarlo dignamente al otro. ¿Ya? A eso alude la segunda formulación del imperativo categórico, cuando dice, haz lo correcto considerando la dignidad de las personas, o sea, no utilizándolas. En el Congreso, ¿no? Ya se ha dado varios casos, bueno, a ellos le dan asesores ahí, ¿no? Y no los van a pagar ellos, los paga el Estado, ¿no? Se había dado caso de que les picaba el sueldo, pues, ¿no? Pero al margen de eso, había otros que se llevaban al asesor o asesora, bueno, como para hacer trabajos que no eran propias de la función de asesorar al congresista, pues, ¿no? Que dicho sea de paso, bueno, ya están preocupados más por la bicameralidad, porque para que sean reelegidos, ¿no? Si no, ya pierden su fuente de ingresos, pobrecitos, ¿no? Y ya no les interesa, pues, ¿no? Si hay vacíos legales, ¿no? Que es país inundado por narcotráfico, etc. Nada, ya. Ahí están, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, en el caso del congresista, bueno, hay uno que otro, bueno, se había dado un caso, por ejemplo, de alguien que se había llevado a un asesor, ¿no? Congreso y hasta le lavaba los pies al congresista, dice, a la congresista, ¿no? Ya, bueno, ahí de todo se ha visto. Ya, hay esas dos formulaciones. Entonces, en el imperativo categórico, la razón dice haz lo correcto, ¿no? Y en un segundo momento aparece el sentido del deber, la voluntad, ¿no? La buena voluntad o la mala. Y en el hipotético, bueno, hay un premio y un castigo, pues, ¿no? Hay un premio y un castigo. Luego tenemos a John Stuart Mill. En el caso de Mill ya lo hemos visto, ¿no? Lo bueno, ya hemos dicho, lo útil es lo bueno. Lo bueno entendido como lo beneficioso, lo muy beneficioso, lo muy confortable incluso como lo que causa menor daño, ¿no? Que es ya lo más afín al pragmatismo, ¿no? El mayor beneficio también lo llaman, ¿no? Ya, esas son frases o planteamientos utilitaristas entre el utilitarismo y el pragmatismo. El pragmatismo ya hemos dicho que no es una corriente moral, ¿no? Se asumen como una corriente del conocimiento, ¿no? Lo útil es lo verdadero. Dice. Ahora, volviendo a Mill, hay varias cosas con Mill, ¿no? En principio, el utilitarismo se opone al liberalismo, ya que el utilitarismo defiende la felicidad para muchas personas, para una mayoría. En cambio, eso mismo propone el liberalismo, pero para el individuo, ¿no? El liberalismo habla de la libertad, de la felicidad individual. Totalmente opuesto, ¿no? Pues en ese ámbito, ¿no? Ambas corrientes de origen inglés. Pero, curiosamente, John Stuart Mill se consideraba tanto liberal como utilitarista.
Eso ya pasa más por curiosidad, ¿no? Es utilitarista para nosotros, pues. Y lo segundo es el hecho de que cuando él hablaba de la felicidad, ¿no? El mayor beneficio, eso es para toda la humanidad, decía, ¿no? Aunque en realidad en la práctica el utilitarismo solamente logra que esta felicidad, este beneficio, este confort, ¿no? Eh, es para muchos o una mayoría, nunca es para todos, nunca ocurre que es para todos. Es una felicidad general para una mayoría, para una gran cantidad de gente, ¿no? O lo que causa el mayor beneficio. Ese es el discurso que maneja el utilitarismo. Muy afín al pragmatismo cuando tiene aristas morales, ¿no? En el asunto de la política, en el asunto del mundo jurídico que se basa en la teoría ética, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí sí hay puntos de contacto con la moral utilitarista, pues. En ese punto sí. Ya, eso respecto de Mill. Entonces, para él es lo bueno es lo útil, lo beneficioso, lo muy beneficioso. Eso es lo bueno, que es para muchos nada más, no es para todos. George Moore. Bueno, el caso de George Moore es un pensador afín, bueno, se le consideraba analítico, pues. Y hemos dicho que en el mundo anglosajón, por ahí en la parte continental europea, los materialistas dialécticos, ¿no? O los filósofos analíticos, para ellos no tiene mucha importancia hablar de los valores como entidades, como lo que se suele llamar el reino de los valores como entidades. Simplemente hablan de que los valores se dan en el mundo concreto, en los actos concretos en este caso. Bueno, Moore se va por ese camino y va a decir que no tiene mucho sentido, pues, que Aristóteles haya teorizado sobre lo que es el bien, el valor de lo bueno. No tiene sentido lo que dice Kant, dice. En realidad, cualquier teoría compleja no tiene sentido para Moore. Porque el bien, ¿qué cosa pasa con el bien? Bueno, el bien es una cosa tan simple como el sonido de un trozo de metal que cae al piso, dice, ¿no? Cae un trozo de metal al piso, una moneda, bueno, ha caído algo metálico, ya. Así es el bien, es algo simple, como un sonido, como un color primario encima, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido teorizar, ni hacer teorías simples ni complejas, no tiene ningún sentido. Todo el mundo conoce lo que es el bien, ya que es un concepto simple, es algo intuido, dice, ¿no? Como un sonido, un color. Una persona que no sabe leer ni escribir, ¿no? No sabe leer ni escribir, eh, hasta esa persona sabe lo que es el bien, ¿no? Esa persona de repente ve que están asaltando, golpeando a una persona, inmediatamente intuye que eso está mal, pues. Es porque tiene noción de lo que es el bien, sin que conozca las teorías de Aristóteles, ¿no? De Sócrates, de Kant, etcétera, sin la necesidad de eso, dice. Entonces, para Moore, el bien, es un pensador analítico, ¿no? Pues se le pone ahí. El bien es algo, alguien que conoce todo mundo. Todo el mundo discierne lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Porque es un concepto simple, es algo simple, dice. Es algo intuido. El bien es algo intuido o un concepto simple, ¿ya? Entonces ahí se habla de una ética intuicionista, ¿no? Intuicionista, ¿ya? Intuicionista. Un poco más y los analíticos, ¿no? Los ingleses sobre todo, teorizar sobre los valores es algo poco útil para ellos, ¿no? Utilizando un término más afín a ellos. Ya, eso es lo que plantea Moore, lo que plantea Moore, ¿ya? Lo que plantea Moore. Vamos a hablar ahora sobre dilemas éticos. Un dilema ético es un problema moral en principio. Ahora, estos problemas morales, que suelen ser muchas veces ejercicios morales, sobre todo en el caso de los dilemas hipotéticos, tienen la forma de un relato, pues, ¿no? De algo que te están contando ahí, ¿no? Te están contando. Ahora, pero en ese relato, ¿qué cosa hay? Hay un problema moral y hay dos caminos para elegir, ¿no? De ahí viene el concepto de dilema, de dos cosas, ¿no? Un camino o el otro, ¿no? Un camino o el otro. Ahora, de estos dilemas hay de dos tipos, ¿no? Están los dilemas hipotéticos, ¿no? Hipotéticos,
que son poco comunes, poco probables, son raros en realidad, ¿no? Y están los dilemas cotidianos o reales. Los dilemas cotidianos o reales sí son cosas frecuentes, ¿no? Cuando alguien se encuentra una billetera, bueno, alguien que se encuentra bastante dinero, ¿no? De repente, ¿lo devuelvo o no lo devuelvo, no? En los restaurantes es muy frecuente. Alguien se encuentra un teléfono, una laptop que han dejado por ahí, dinero también ha pasado caso, ¿no? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo, no? ¿Me escapo o no me escapo? Entonces, ahí viene el dilema. Bueno, esos son cotidianos, ¿no? En el caso de los hipotéticos, son un tanto unas ideas bastante rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, una persona em, puede salvar, habían puesto un ejemplo del riel, ¿no? Salvar 5 personas o una persona, ¿no? Para el utilitarismo que busca el mayor beneficio o salvar por ahí a la mayor cantidad, salvaría a la mayor cantidad de personas, pues las 5 personas, ¿no? Otro ejemplo es con un almacén, ¿no? En un almacén hay 100 personas, ¿no? Se va a incendiar el almacén y en otro almacén al mismo tiempo está una persona estimada, dice, ¿no? ¿A quién salvamos? ¿No? ¿A quién salvamos? ¿Ya? ¿A quién salvamos? ¿No? Bueno, para el utilitarismo, el utilitarista lo que haría es salvaría a la mayoría, pues a la multitud, ¿no? Es el mayor beneficio, lo más beneficioso ahí, ¿no? Salvar a muchos. Pero si es una persona que no es utilitarista, sería más por los sentimientos, va a ir donde la persona que estima, el amigo, la pareja, el hijo, de repente, ¿no? Se va para allá, ¿no? Claro, la solución ahí variaría, ¿no? Si fuera utilitarista ocurriría, bueno, que salva a muchos, pues. Ya, ese es el tipo de contextos que se plantean en los dilemas hipotéticos. Se ve con frecuencia en las películas. En las películas aparece eso de a quién salvo, ¿no? Al montón de personas o por ahí a mi amigo. Ya tiene que elegir ahí, ¿no? Tiene que elegir, ya la elección. Dos tipos de dilemas. Vamos a ver ahora dilemas que son reales, ¿no? Porque es frecuente el asunto de la eutanasia o del aborto inducido. ¿Ya? Es algo frecuente en realidad, ¿no? Es algo frecuente. Pero sí es complejo, es complejo, es complejo. Primero vamos a hablar sobre el aborto inducido. El aborto inducido es la interrupción del embarazo, pues, de manera intencional, ¿no? De manera intencional. Hay sociedades que son más permisivas que otras sobre el tema, ¿no? Hay bastante permisividad bueno, hay más libertades en Europa, incluso en Italia, ¿no? Es donde es la cuna de la Iglesia Católica. Igual ahí, igual ahí. Lo que sí lo que sí se regula es el hecho de que se permite el aborto hasta cierta etapa del embarazo, porque hay una teoría embriológica, es que, no recuerdo hasta qué semana, a partir de qué mes, ¿no? Ya tiene bien formado el sistema nervioso, por lo tanto, ¿no? El feto es alguien que siente, ¿no? El entorno, que tiene autoconciencia, ¿no? A partir de cierto punto, ¿no? Y ese va a ser el argumento a favor de Peter Singer, ¿no? Para Peter Singer, bueno, él maneja el concepto de persona, pues, dice, los fetos en principio no son personas, ¿no? No son personas. Hasta cierta etapa del embarazo. O sea, en las primeras semanas, los primeros meses del embarazo, el feto no tiene conciencia, autoconciencia, no siente, ¿no? No siente. Entonces, hasta ese punto se puede hacer el aborto. Cuando ya está muy desarrollado, ya no, pues, ¿no? Cuando ya está muy desarrollado, sí es una persona. El concepto de persona de Singer gira en torno primero al asunto de sentir dolor y luego al asunto de la razón, la autoconciencia, la conciencia. Entonces, el feto no es una persona, o sea, no siente, no tiene razón. No siente, no tiene razón. ¿Ya? No siente, no tiene razón. Eh, no es una persona. En las primeras etapas del embarazo pasa eso, ¿no? Pero ya a partir de cierto punto, ya no debería permitirse el aborto, dice Peter Singer. O sea, no es que él esté a favor del aborto, pues hasta el octavo mes, por ejemplo, ¿no? Que ya es un niño, ya, ¿no? O séptimo mes inclusive, ¿no? O sexto. ¿Ya? Y lo mismo pasa con los países, aunque ahí, bueno, sí hay un punto de diferencia entre los países porque
Parece ser que aún en ese punto algunos países son más permisivos en cuanto a la cantidad de meses, ¿no? Pero bueno, ya ahí viene la regulación, pues, la regulación legal, pero ese es el punto teórico, ¿no? En las primeras etapas sí está a favor del aborto Peter Singer, que es un pensador australiano. Tiene una parte polémica cuando habla de la personalidad animal, ¿no? Pero es una parte activista que él tiene. Ahora, en la posición en contra del aborto, hay otra cosa más. En algunas sociedades muy conservadoras, la nuestra, porque aparte del aborto inducido, hay la figura del aborto terapéutico, ¿no? Del aborto terapéutico, ¿no? Y eso se da cuando hay riesgo de la muerte de la mujer. ¿Cuándo se puede dar? De los varios casos, el más común es el de anencefalia. El feto que no tiene cerebro se sabe que va a morir, ¿no? Entonces, ahí lo que recomienda la medicina es el aborto terapéutico. Sin embargo, hay países tan conservadores, en Centroamérica sobre todo, que aún en esos casos no permiten el aborto, ¿no? En este caso ya terapéutico sería, ¿no? Ya, bueno, nunca podría ser una persona, un feto sin cerebro, pues, o sea, se sabe que va a morir. Cuando muere dentro del cuerpo, bueno, puede provocar una septicemia. Ya, en la posición en contra está la de Robert Spielmann, que es un pensador austriaco muy católico. Para Spielmann, el feto ya es una persona desde el mismo momento de la concepción, desde el primer día. Por lo tanto, se le debe respetar la vida, dice. ¿Ya? Se debe respetar la vida del feto. Es una persona. Esa es una posición, bueno, tiene que ver bastante ahí el pensamiento cristiano, pero bueno, ese es el argumento de Spin. Está en contra. Ahora, el otro problema es el problema de la eutanasia. Bueno, aquí también unas sociedades, como en el anterior caso, son más permisivas que otras, ¿no? Dentro de Europa, la más permisiva es la sociedad holandesa, pues, ¿no? Em, Claro, en la eutanasia es simplemente causar la muerte al paciente, ¿no? A veces simplemente por omisión, ¿no? Porque a veces cuando hay muerte, lo que llaman muerte cerebral, te desconectan y ya, pues, ¿no? Aunque se han dado casos, claro. Y cuando hay esta muerte cerebral, desconectan, que a veces se autorizan la donación de órganos, pero eso depende de la familia. Aquí están haciendo una ley, ¿no? Donación de órganos universal, dice, universal. Pero la pregunta es, ¿el beneficio será universal? Sea, esa gente que es pobrecita, que vive en el cerro, apenas ¿no? O ni siquiera la que ni siquiera es en el cerro, la gente común, ya. ¿Tendrán ese beneficio universal? No creo. Primero estarán, bueno, siempre está el poder político, ¿no? Cuando hubo lo de las vacunas también, primero se vacunaron los que tenían el poder político. Ya, igual así, ¿no? Pues ese es el cuestionamiento que tiene eso, pues, ¿no? Que sea algo universal. ¿No? Si fuese una sociedad justa, nosotros estamos años luz de eso, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Sí, no somos seres enteramente morales, ¿no? Unos no se van a beneficiar más que otros. Bueno, en ese caso sí, pues, pero estamos muy lejos de eso, muy lejos, muy lejos. Ya, cesar la vida del paciente. Bueno, en caso de sociedades como la holandesa, se autoriza la eutanasia incluso, lo normal es que lo soliciten cuando tienen una enfermedad terminal, ¿no? O cuando tienen una enfermedad degenerativa, ¿no? Parálisis múltiple, parálisis total, ya, ¿no? En ese caso lo solicita a veces conscientemente el paciente, pues, ¿no? En caso de Holanda, lo más extremo, autoriza la eutanasia incluso en pacientes con depresión crónica, ¿no? Sabe que va a estar deprimido siempre, ¿no? Un rato está bien, un rato bien. Entonces, evalúa la junta y autoriza la eutanasia y para el paciente con depresión crónica. Bueno, en Holanda solo es el único caso donde hay ese tipo de permisos, ese tipo de permisos, ¿ya? Ese tipo de permisos. Ahora, entonces aquí también hay dos posiciones, hay dos posiciones. Está la posición a favor, ¿no? Y en este caso, nuevamente, ¿no? El punto de la libertad, ¿no? Claro, el argumento ahí es, la libertad es algo fundamental en las personas, un derecho fundamental, ¿no? Entonces, cada persona es libre de elegir su propio destino o de determinar su destino, ¿no? En este caso,
¿no? Su vida, ¿no? En este caso, su vida, ¿no? Ya ese es el asunto de la libertad, ¿no? Ese es el argumento. Ahora, en el lado en contra, nuevamente, bueno, ahí se argumenta que el derecho fundamental básico es la vida, ¿no? Ahí no se nota tanto el sesgo cristiano, en lo siguiente sí, ¿no? El sujeto no puede atentar contra su vida, eso sí es plenamente cristiano. Claro, se considera algo una falta, ¿no? Una falta grave en el ámbito cristiano, eso de ir contra la propia vida, ¿no? Contra la propia vida. Ya, bueno, hay bastante de planteamiento cristiano en la argumentación en contra, en contra. Ya, sobre todo en la segunda línea, ¿no? En la segunda línea, ya, en la segunda línea. Y eutanasia, bueno, es literalmente, eu es verdadero, y tanasia viene de tannatos, muerte, ¿no? Muerte verdadera, ¿no? Pero ya hemos dicho que se define como el acto médico de que interrumpe la vida, pues, ¿no? Del paciente, ¿no? Del paciente o de la persona. Yo había visto de un caso de un peruano, bueno, hace años que se fue a Holanda, pues, ¿no? Eh, Tenía depresión crónica y, bueno, solicitó eso, pues, ¿no? Ya, bueno, le practicaron la eutanasia, pues. Ahora la posología debe haber avanzado, ¿no? Porque debe haber métodos médicos, ¿no? Con medicamentos que, bueno, estas son las claves de esta semana, que controlen mejor el asunto, ¿no? El asunto. Lo que sí es más frecuente es la depresión común, ¿no? Claro. Y ahí los que dan medicamentos normalmente son psicólogos, ¿no? Porque es un asunto muy recurrente, ¿no? Tiene problemas, bueno, eso se supera, ¿no? Pero lo otro, lo extremo, ya es cuando es el que tiene depresión crónica, pues, ¿no? Es raro también, ¿ya? Pero en ese caso sí en Holanda, autoriza. Voy a abrir el chat, de repente hay alguna pregunta, ¿sí? Ya para ir terminando, ¿no? Aquí están las claves, ya, ahí están las claves. A ver, Profesor, disculpe, ¿sí? el PPT lo puede enviar al chat, por favor, de la clase, o no se Ah, puede. no sé, la coordinadora no tendrá, bueno, a ver, no sé cómo mandar el archivo, vamos a hacer el esfuerzo acá, a ver, creo que es con esta, vamos a ver, no problema, vamos a ver, dice cargar, sin problema por escritorio, vamos a ver, yo le he puesto el nombre V6, ¿no? ¿Dónde está V6, 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 V6? Creo que así se manda, porque tampoco estoy seguro. V6, V6. Este es pues. Ahí está. Muchas gracias, profe. Y ya está. Cargó, ¿no? Está. Ya así nomás era. Ya, entonces nos quedamos aquí. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Ya, cuídense, nos vemos. Ya, voy a ir cerrando, nos vemos. Hasta luego.